Las imágenes de cómo quedó el auto del ministro de Transporte. Lo tenemos también al doctor Luisazo entre nosotros, mientras vemos el estado, ¿no?, en que quedó ese automóvil que, dicho sea de paso, si tenemos que pensar en una posible falla mecánica, se hace un poco más difícil porque era un vehículo de alta gama, patente nueva, es un vehículo relativamente nuevo, digamos, un Ford Mondeo, si mal no tengo el dato, con mucho pack de seguridad, ¿no? Con lo cual hace también más lejana la posibilidad de que haya habido una falla mecánica. No digo que no pueda suceder, pero sí es más improbable que si fuera, por ejemplo, un vehículo con no tanta seguridad y un poco más viejo, de ¿no? hecho, ahí en la foto vemos que el airbag se... Sí, se activó todo. Se activaron todas. Sí. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Quería agregar algo. Buen día. Sí, ante todo buen día, cierto. Lo que estaba viendo, sin ser perito accidentológico, por supuesto, me preguntaba, y creo estar viendo la respuesta de alguna manera con las fotos, el accidente, el golpe contra el guardarrail se produce del lado izquierdo, por lo que estoy viendo, Sí. y por lo que imagino, el vuelco se produce hacia la mano derecha. Es decir, el vuelco es no hacia el lado del izquierdo, sino hacia la mano derecha, o sea, como que se cruza el auto hacia la mano derecha. Si esto es así, es probable, obviamente, más allá de que está claro que perdió el control del vehículo, pareciera ser que el vuelco se produce en un momento en el que, como están diciendo en algunos de los graph, es probable que se haya quedado o dormido o haya sufrido algún tipo de evento vinculado con su salud. Sí, claro. Esa por inclusive otra conclusión que voy viendo es que el auto termina volcado prácticamente, termina en campana, ¿verdad? Termina dado vuelta completamente, ¿verdad? Sí, yo apoyo como Luis la teoría la de que por algo perdió el control del vehículo y no es una falla mecánica, son autos de alta gama y 0 kilómetros. Además, si los airbags reaccionan, pero no hay airbag en el techo, y si él volcó completamente, es probable que sus lesiones vitales se hayan producido en el vuelco propiamente dicho, su cabeza, ¿no? al darse vuelta al auto, ¿no? Una de las primeras informaciones, Mauricio, compañeros, anoche, cuando recatistas empezaron a trabajar en el lugar, daban cuenta de que no se halló otro vehículo, tampoco un animal, porque en esas rutas es muy probable que algo se te puede cruzar siempre, algún animal, algo, y pueda hacer que pierdas el control. Bueno, nada de esto sucedió. Estaba el auto solo. Bueno. Por eso las pericias, como bien dice el doctor, se irán conociendo a medida que pasen las horas para saber y determinar qué fue lo que provocó este trágico accidente. Bueno, vean ustedes, ¿no? Vamos ahora, cuando retomemos el contacto con el móvil, a preguntarle alguna de estas dudas, a ver si nos puede decir Tommy, por ejemplo, en el sentido en el que circulaba el vehículo, si se cruzó de mano, fue hacia el lado izquierdo o si fue al revés, ¿no? Pero bueno, ya vamos a preguntarle todas estas dudas, por lo menos para ir pensando en qué pueden decir las pericias, ¿no? Claro. Otra de las cosas que pudo haber pasado, chicos, no sé si ustedes coinciden conmigo, habría que ver a qué velocidad iba. Y como estaba el clima anoche, si es que estaba lloviendo ahí, como nos marcaba Tommy Munareto desde el lugar, probablemente se haya producido lo que se llama aquaplaning, ¿no? Cuando pisa un charco de agua y el auto no hace grip, no se agarra el neumático y automáticamente pierde la estabilidad, claro. Lo tenemos por Zoom a Natalio Nicodemo, es abogado, especialista en seguridad. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Vamos a tratar de entender un poquito lo que pudo haber pasado. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, doctor. Bueno, sorprendidos con la noticia y, por supuesto, tratando de entender qué pudo haber pasado, ¿no? Por supuesto que eso lo van a determinar las pericias, estamos de acuerdo, pero ¿qué piensa usted desde su óptica que pudo haber sucedido? Sí, bueno, mira, por lo que están charlando ustedes, yo creo que tuvo mucho que ver el incidente, el factor climático en el caso. Generalmente cuando hay una pericia se evalúan 3 factores, el factor humano, vehicular y climático. Yo acá hago mucho hincapié en el climático, porque obviamente ahora va a haber un informe preliminar en breve donde se van a poder determinar los primeros elementos para hacer la pericia. Pero sí, lo que a mí me consta de este caso es que yo resido muy cerquita del lugar del hecho. Yo estoy en Mercedes, provincia de Buenos Aires,
estoy a 15 minutos del lugar del hecho, porque esto fue en Giles, aquí cerquita donde estoy yo ahora. Claro. Y doy fe que anoche, las 2 horas anteriores al hecho, yo estoy acá muy cerquita, fue torrencial la lluvia que cayó con mucho viento, mucha lluvia, en forma constante durante 2 horas prácticamente. Por eso, en este caso particular, yo creo que tuvo una gran incidencia ese factor climático, que obviamente puede estar asociado por ahí a algún otro tipo de factor humano, no digo que no, pero yo no descartaría en este caso particular que el clima tuvo una gran incidencia en esta, digamos, en este desenlace fatal, ¿no es cierto? Seguramente, si vamos a suponer que estemos hablando de un accidente que se produjo como consecuencia de la intensa lluvia, el agua sobre el asfalto, imaginamos que la velocidad que ha traído sería más allá de la recomendada para circular en un día así, ¿no? Imaginamos. Claro, por eso el factor climático generalmente siempre va asociado o evaluado con el factor humano, que muchas veces, como decís vos y muy bien lo señalás, esa por ahí velocidad que no es la que debería tener una persona para controlar el rodado en situaciones como esta, donde por ahí la calzada está resbaladiza, por ahí donde no está bien señalizada o iluminada, como en este caso la ruta. Yo te digo porque soy de la zona, esta ruta que es la ruta 7, la ruta 41, que son rutas que están acá en mi zona, son rutas peligrosas porque además de por ahí ser oscuras, por ahí hay muchos camiones que pasan y no dejan de ser rutas, ¿no es cierto? Claro. Esta parte, si bien es una especie de autovía, son rutas, ¿no es cierto? Entonces también una ruta de esta naturaleza, con lluvias, con mucho viento, por ahí que en esa parte no está bien iluminada, si encima traemos una velocidad excesiva, a ver, no digo que este caso sea así porque no lo sabemos, pero como vos decís, ese factor humano también va de la mano a veces con lo climático, ¿no es cierto? Claro, porque también estamos hablando, doctor, de un vehículo de alta gama. Tienen controles de estabilidad, de todo, pero lo que pasa es que, claro, dentro de un rango, ¿no?, de velocidades normales, incluso con este tipo de clima, ¿no? Porque si uno excede, por supuesto que por más controles de estabilidad que tenga, por ejemplo, o de tracción o lo que fuere, no va a ser suficiente. Pero claro, estamos hablando todo en tono hipotético, ¿no? Porque es por lo que vemos, por lo que imaginamos. Por eso somos prudentes cuando damos una opinión de un siniestro. Sí doy fe del clima porque estoy cerquita del lugar y sé que fue así porque también estoy en la zona y vi lo que llovía y cómo estuvo el clima. Pero también cuando hablamos de factor humano y la experiencia la van a determinar, no te olvides también que muchas veces no solamente la velocidad, sino también el cansancio de una persona. El ministro por ahí tuvo una semana de traslados, de viajes, y conducir el tramo Capital Junín, que es un tramo largo realmente, no solamente por la cantidad de kilómetros, sino por las rutas que tenés que tomar, porque no tenés una autopista que sea Capital Junín. O sea, no vas en un viaje relajado, vas por ahí tenso, porque es más, él conocería la ruta porque la haría siempre, sabría que es un lugar de paso de camiones, es un lugar que por ahí no está bien iluminado, entonces esa tensión, sumado por ahí a toda una semana de trabajo, muchas veces también influye en ese cansancio, y como ustedes saben, en un siniestro vial, como yo le digo, esa fracción de segundo, que es una mínima distracción, te genera que quizás un vuelco, como en este caso, es un reflejo, es un segundo que te cambia la vida, ¿no es cierto? Tal cual, doctor. Fiora, ¿tenés una pregunta? Quería preguntarle al doctor, porque habla del factor climático, el factor humano. ¿Tiene que ver también la velocidad en la que iba el vehículo? Digo, si uno va con una velocidad alta, es mucho más difícil de controlar ante cualquier inconveniente que tenga el vehículo. Claro, cuando hay una pericia accidentológica, los expertos, los peritos ingenieros accidentológicos y mecánicos, siempre evalúan para una pericia estos 3 elementos. Es decir, llegan a una conclusión después de evaluar los 3 elementos. Obviamente que el auto puede ser de alta gama, el auto puede tener airbag, el auto puede tener un sistema de ABS, puede tener todo el sistema de seguridad. Ahora, cualquier rodado usado sin que yo tenga el control sobre el mismo, es decir, sin ese deber de cuidado que debo tener, obviamente que a partir de ahí ya el factor humano entra en juego como una incidencia para que se produzca el siniestro. Obviamente que esto va a ser investigado, yo a ustedes los escuchaba recién, hay una junta, que obviamente eso es para determinar por ahí a modo estadístico y obviamente por las causas para evaluar el cambio por ahí de rutas o para la parte, digamos, de obras, ¿no?
pero acá también va a intervenir lo que se llama una ayudantía fiscal. San Andrés de Giles tiene una ayudantía fiscal que pertenece a Mercedes, donde estoy yo ahora, al departamento judicial Mercedes, pero va a haber una ayudantía fiscal, obviamente, va a ser una investigación, va a ser una pericia. Hay que descartar que no haya incidido en el hecho algún otro rodado. Quizás por ahí no en un contacto, pero sí en alguna maniobra que quizás haya hecho caer un volantazo, una frenada. O sea, esto hay que investigarlo porque en principio tenemos un solo rodado acá, pero esto lo debe decir una pericia en base a huellas de frenada, en base por ahí a cámaras que hay anteriores al hecho. Creo que en el lugar del hecho, justo ahí no hay cámara, pero sí hay cámaras antes, en los cruces. Claro. Bueno, ver si este vehículo pasó por el cruce solo, si iba a la par de otro rodado. O sea, esto hay que investigarlo, porque no sabemos si participó o no un tercer rodado y se dio a la fuga. A ver, no lo sabemos. Claro, y les puedo asegurar que en casos míos ha pasado muchas veces, y cuando vemos las cámaras, pero mirá, un vehículo anterior le hizo una mala maniobra. Bueno, hay que investigarlo el caso. En principio parecería que volcó solo, pero bueno, también esto lo tiene que determinar una pericia y una investigación, ¿no es cierto? También, doctor, pudo haber pasado algo accidental. Por ejemplo, imaginemos la ruta con mucha lluvia. Él venía vamos a imaginar, ¿no?, por sobrepasar un vehículo. Ese vehículo pisa un charco y salpica y le anula completamente la visión. Eso también pudo haber pasado de manera involuntaria porque los que hemos manejado en ruta con lluvia, es muy normal, tanto un vehículo que viene de frente, que te tira todo el agua, el agua, como uno que va adelante, ¿no? También pudo haber, no sé, por ahí volanteado por eso. Sí, es muy normal, y si bien la calzada estaba mojada por la intensa lluvia, hay partes de esa ruta también, como en la ruta 7 y 41 también, que en algunas partes, por la misma ondulación de la ruta, quedan como charcos fijos. Si bien las rutas deben ser, como ustedes saben, abovedadas para que no quede agua arriba, por ahí como hay tantos pasos de camiones y en fin, hay partes que quedan como charcos. También puede pasar, y es habitual que una persona por ahí haga una maniobra, intente frenar justo sobre el agua, y ustedes saben que un rodado no responde igual cuando la maniobra es con el suelo mojado. O sea, a ver, todo esto lo van a determinar los peritos, por eso yo soy muy prudente en decir las causas. Lo que sí puedo dar fe es el clima, porque lo viví, porque estoy a 15 minutos del lugar de hecho, y les digo la verdad, salí acá de mi casa a ver el viento que había aparte. Había mucho viento, aparte de mucha lluvia. Y fue constante, fue 2 horas, pero que caía, pero mucha lluvia, que obviamente en esas condiciones circular, es más, circular hasta en una ciudad es peligroso, mucho más en una ruta, ¿no es cierto? Claro que sí. Ahí vemos, sí, Javi, te quería sumar a vos justamente porque vemos una corbata ahí, ¿no? ¿Cómo fue su día ayer, Javier? ¿Estuvo reunido? Vemos un barbijo también. Imaginamos que se habrá sacado la corbata para manejar más cómodo o tendría dentro del auto para cambiarse. Sí, como decíamos, había tenido una agenda muy intensa, las últimas 48 horas de hecho, porque ayer había estado en Santa Fe, en la ciudad de Rosario, pero el día anterior, el jueves, había estado de viaje en Santa Cruz. Había anunciado obras también para la cuestión de vialidad. Claro, en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos. Luego tuvo esta reunión del Gabinete Federal como parte del proyecto de capitales alternas con todo el resto del gabinete, la mayor parte del gabinete en la ciudad de Rosario, donde se anunciaron en total obras por 76.000 millones de pesos para la provincia de Santa Fe, junto con el gobernador Perotti. Y Miona específicamente había anunciado varios proyectos para el puerto de Reconquista y Santa Fe, para mejorar justamente las rutas de la provincia por casi 1.000 millones de pesos. Eso fue ayer por la tarde, ¿no? De ese encuentro regresó a la capital federal, a la ciudad de Buenos Aires, con el resto del gabinete, y fue hacia la noche que se dirigió, como vemos, desde Capital Federal hacia Junín. Más o menos a la mitad del trayecto, un poco antes, fue donde tuvo este accidente fatal, así que venía evidentemente con una jornada y una semana muy intensa de reuniones constantes. Eso tal vez puede haber influido en que estuviera especialmente cansado. Claro, Javi. Recién Natalio nos comentaba el factor cansancio que juega mucho, ¿no? Exacto. Más la calzada resbaladiza. Bueno, las pericias claramente van a determinar lo que sucedió, pero entendemos de esta manera, Javi, entonces que desde la reunión de Rosario, cuando terminó con ese evento, con esa agenda, directamente se fue hacia Junín. No hizo un parate quizás en su casa para descansar, no, fue directamente hacia su pueblo natal.
Sí, parecería que sí, porque mucho tiempo en el medio no hubo tampoco. Claro. Digamos, la reunión en Santa Fe fue por la tarde y luego hasta volver a Capital y emprender viaje, mucho tiempo tampoco tenía de descanso. Por eso digo... A las 21:30, decíamos, es la hora aproximada en la que se cree que fue el accidente. Por eso digo que no nos olvidemos que no estamos hablando de una persona normal, relajada, que está viajando en una ruta que conoce, sino que estás hablando de un ministro con todo lo que eso conlleva, porque un ministro de la Nación no es ayer yo que estuve estudiando para el noticiero de hoy, sino que lleva mucha responsabilidad en sus espaldas, más los viajes que hizo, ayer tuvo varias reuniones, llegar a la capital federal, tomar el vehículo oficial y salir a la ruta, una persona con antecedentes cardíacos. Estamos hablando de eso. Yo por eso me inclino mucho también al estrés o algún problema dentro de su salud y eso lo hace perder el control del vehículo. Porque entendemos de que Meoni era una persona muy responsable con el tema del tránsito y hacía mucho hincapié en el tema de cómo manejar, de cuidarse, de la velocidad y de cómo se debe manejar. Entonces entiendo que por ahí puede venir por el lado de lo cardíaco de él. Claro, el cansancio. Bueno, acá me confirman sí que era ayer, después de su reunión en Santa Fe, que pasó por Buenos Aires, tuvo un par de reuniones más y luego de ahí ya caminó hacia Junín. O sea que tuvo un día bastante cargado, con una agenda completa y ese factor cansancio muchas veces nos hace perder, ¿no? Quizás mientras vas manejando, la visión, sobre todo... Los reflejos disminuyen, ¿no? Los reflejos disminuyen y el día de ayer que estuvo muy, pero muy complicado en materia climático, ¿no? Con el viento, con la lluvia y bueno, la calzada muy resbaladiza también. Sí, lo tenemos al doctor Natalio Nicodemos, seguimos conversando con él. Doctor, usted nos decía, estoy a 15 minutos del lugar, conozco la ruta, sé que anoche estuvo lloviendo mucho, por lo menos durante las 2 horas previas al accidente. En sí, la ruta... es una ruta que se la ve bastante bien de condiciones, porque hay otras rutas que son verdaderamente hay que ir esquivando pozos, ¿no? Hay muchos tramos que hay que pasar por la banquina. Este no era el caso. No, este no es el caso. Esta es la ruta 7, que si bien es una ruta de mucho tránsito, de camiones, como dije antes, y de vehículos, es una ruta, como ustedes vieron, que lo están mandando las imágenes, que hay 2 manos ahí, en esta parte. Por ejemplo, también está la ruta 41 acá cerquita, que es de mano única, pero son 2 rutas que es habitual que haya muchos siniestros por la cantidad de rodados que hay, obviamente por la velocidad excesiva, en fin. Pero en este caso particular, la ruta, si bien no está en mal estado, sí es una ruta muy transitada. Y déjame agregar algo más, escuchaba usted recién hablar, el ministro Meoni era un ministro presente. En el caso mío, les cuento mi experiencia de Madres del Dolor, que yo las ayudo mucho, él las recibía mucho a las víctimas de tránsito. Él estaba presente en las reuniones, en las charlas que hacíamos, recibía a Vivian Perrone, a Silfrede, o sea, a las ONG de víctimas, él personalmente en su despacho las recibía, iba a reuniones, o sea, se mostraba presente y activo en ayudar a víctimas de tránsito. Era un ministro presente, estábamos contentos nosotros porque le hemos llevado propuestas o proyectos de ley, y es una persona que se interesaba él personalmente en estar él en las reuniones. De hecho, anoche yo le comenté a Vivian Perrone, enseguida Vivian subió fotos con él recientes de todas las reuniones que él mismo en su despacho le recibía a ella. Es decir, es una persona que estaba presente e interesada por las víctimas viales. Así que bueno, una gran pérdida, ¿no? Incluso Natalio, bueno, muy presente también y muy activo en su labor, claramente, porque hace muy pocos días él había hecho una mención de que había bajado los siniestros viales al 45% respecto del año pasado, ¿no? Bueno, también en un contexto de pandemia donde hubo mucha menos circulación, pero digo, siempre pendiente de su labor, muy, pero muy trabajador, atento con toda la situación vial que estábamos atravesando y como bien decís vos, él mismo se encargaba de acercarse a las víctimas. Sí, lo que vos señalás es así, porque el ministerio que él comandaba, digamos, trabajaba en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es decir, varios organismos donde en forma conjunta se abocaron a tomar muchas medidas
para lo que es bajar los siniestros. Sin ir más lejos, hicieron mucho hincapié en el último tiempo en la tolerancia cero al alcohol, por ejemplo, Sí. donde Meoni había tenido gran incidencia para lograr ese alcohol cero en varias provincias, votando varias leyes. Es decir, estaba haciendo un gran aporte para bajar la siniestralidad, lo estaba logrando. Nosotros los que estamos en lo que son los siniestros, estábamos contentos porque era un ministro presente. Por ahí en otras oportunidades, viste, no te reciben o le llevas propuestas o proyectos de ley y no los tratan. No, al contrario, ellos mismos tenían ideas, sugerencias, y te vuelvo a repetir, en un montón de audiencias que están hechas por Zoom o mismas presenciales, donde ha estado Vivian, por Mar del Dolor, él estaba presente opinando, dando ideas. Él ha ido, por ejemplo, a lugares que lo han convocado las víctimas a ver qué había pasado, cómo eran los siniestros. O sea, era un ministro que estaba presente realmente y muy interesado en la seguridad vial. Por eso digo que es una gran pérdida, ¿no es cierto? Y Natalio, me imagino el impacto, ¿no? En Junín, digo, todo el pueblo, porque él ha tenido, corregime si no, 2 mandatos como intendente. Tres, también. sí, había sido 3 3 veces. mandatos, De 2013 Javi. y 2015, sí. Bien. Y digo, ¿no? Me imagino el impacto de esta noticia en las últimas horas, cómo estará el pueblo. También ahora le vamos a dar el pase a Fiora también para que nos pueda contar, un hombre muy ligado al deporte, muy amante también del fútbol, de su querido Sarmiento de Junín. Sí, así Sí, es. sí. Sí. Sí, Fiora. Sí, perdón. Sí, Fiora. No, después vamos a ampliar, pero es verdad, Sí. era fanático de Sarmiento de Junín, de hecho estaba muy contento con la campaña que estaba haciendo Sarmiento, que había ascendido recientemente a Primera División. En un ratito vamos a ampliar. Bueno, la tenemos.